Libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y al que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. El que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es forzoso que vengan escándalos, pero ay del hombre que los ocasione. Así, si tu mano o tu pie te fueran ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida rengo o manco que tener 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que tener 2 ojos y ser echado en el fuego del infierno. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tuviera 100 ovejas y una de ellas se perdiera, ¿no dejaría las 99 e iría por los montes a buscar a la perdida? Y al encontrarla de seguro se alegraría más por ella que por las 99 que no se perdieron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, tómate aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra también habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, su señor mandó venderlo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Trabó de él y lo ahogaba diciendo: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. Dice el comentario bíblico Mundo Hispano que esta sección del capítulo 18 comprende una serie de principios espirituales que deben caracterizar a los súbditos del reino, especialmente en su relación de unos con otros. Y este es el 4º de los 5 discursos principales que Jesús pronunció durante su ministerio terrenal. Y algunos de los principios presentados e ilustrados son la grandeza de la humildad, la necesidad de evitar ofensas, la importancia de los pequeños, la demanda de disciplina correctiva y la disposición de perdonar a otros. Y el grave problema que dio origen a este sermón fue el serio conflicto de personalidades entre los 12, problema que debía resolverse si se había de conservar la unidad del grupo. Y la pregunta era:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el comentario bíblico adventista dice que después de la entrada triunfal en Jerusalén y después de que Jesús hubo afirmado que era el Señor del templo, surgió nuevamente la cuestión de los primeros lugares en el reino. Y en la misma noche, cuando Jesús fue entregado, se discutió de nuevo sobre el tema. Los discípulos se consideraban como los más encumbrados dignatarios del reino. Y el tener un elevado puesto en el reino, fruto de su imaginación, ocupaba el primer lugar en sus pensamientos, hasta el punto de excluir lo que Jesús les había dicho acerca de sus sufrimientos y de su muerte. Y sus ideas preconcebidas eran una infranqueable barrera mental para la verdad que quería impartirles. Pero la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos los desarmó, y en medio de ellos tomó a un niño para darles lecciones que necesitaban aprender. Si los discípulos no aprendían este principio, ni siquiera entrarían en el reino, y mucho menos tendrían elevados puestos en él. Y con ese acto enseñó 3 grandes lecciones: la condición para entrar en el reino de los cielos, la condición para alcanzar grandeza en el reino y una condición para recibir a Cristo. Y el espíritu de rivalidad acariciado por los discípulos pues era un espíritu pueril, pero Cristo quería que se volvieran como niños en otro sentido. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que Jesús tomó a un niño para ayudar a sus egocéntricos discípulos a captar la idea. Y en lugar de buscar cómo servir mejor, discutían en cuanto a quién sería el mayor y los puestos que iban a ocupar. Y en los versículos 7 en adelante, pues Jesús les advirtió a los discípulos que hay 3 diferentes maneras de causar pérdida de fe en los niños. Jesús les dijo que era por tentación, por menosprecio y por degradación. Y a nosotros, pues Jesús nos invita también a quitar las piedras de tropiezo que originan pecado en nuestras vidas. Ahora, esto no significa que debemos mutilarnos el cuerpo, sino que toda persona, todo programa o toda enseñanza en la iglesia que amenace el crecimiento espiritual del creyente debe eliminarse. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Y por eso Jesús habla de los malos hábitos y las tendencias en la vida de uno mismo. Y el deseado de toda la gente, la página 406, dice que un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Y Jesús sigue hablando sobre la oveja que estaba perdida pero que fue hallada, para darnos a entender que Él está interesado en la salvación de cada ser humano. También habla sobre la relación que debe existir entre los miembros de la iglesia y también cómo resolver los problemas. Por eso el versículo 18 dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis será desatado en el cielo. Y el comentario bíblico adventista dice que aquí la autoridad de atar y de desatar es encomendada a la iglesia, pero aún en este caso la ratificación celestial de la decisión terrenal solo se efectuará si la decisión está en armonía con los principios celestiales. El comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que las palabras atar y desatar se refieren a la decisión de la iglesia en los conflictos, y entre los cristianos no hay corte de apelación fuera de la iglesia. Lo ideal es que las decisiones sean tomadas bajo la dirección de Dios y basadas en el discernimiento de su palabra. Los creyentes, por tanto, tendrían la obligación de llevar sus problemas a la iglesia, y ésta, a su vez, de buscar la dirección de Dios para resolver los conflictos. El enfrentar los problemas dentro del método de Dios tendrá impacto ahora y por la eternidad. En el versículo 21 encontramos que Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y dice el comentario bíblico adventista que Pedro acepta tácitamente la idea de ser paciente con su hermano, pero quisiera saber hasta cuándo debe tratarlo con bondad, antes de sentirse libre para adoptar una actitud más dura y procurar un desagravio. Y aquí Pedro intenta adivinar el punto límite de la paciencia que Cristo podría recomendar, y por eso emplea el número 7, que generalmente es un número que representa a la perfección. Pero el perdonar a una persona 7 veces y nada más sería otorgar un perdón limitado. Por eso Jesús le dijo en el versículo 22, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que evidentemente el número en sí no es importante, pues es solo simbólico, y cualquiera de las cifras se armoniza con la verdad que aquí se enseña. Es decir, que el perdón no es asunto de matemáticas ni de reglas o de leyes, sino es una cuestión de actitud. Es decir, que si el espíritu del perdón mueve el corazón, una persona estará tan dispuesta a perdonar el alma arrepentida por 8ª vez como lo estuvo la primera vez, o la vez número 491 como lo estuvo la 8ª vez. Por eso el perdón verdadero no es limitado por números.
Además, no es el acto el que vale, sino el espíritu que lo motiva, por el que nada puede justificar un espíritu no perdonador. Al final, pues se presenta la parábola de los dos deudores para enseñarnos la manera como el Señor trata con nosotros y la forma como deberíamos también tratar a nuestros prójimos. Y la gran lección de todo esto es que el que se niega a perdonar a otros desecha la esperanza de ser perdonado él mismo. Apreciado hermano, apreciado amigo, antes de que acusemos a otros o exijamos de ellos lo que nos corresponde, haríamos bien en considerar primero el modo en que Dios nos ha tratado en circunstancias similares y cómo querríamos que otros nos trataran si la situación se invirtiera. Así que, como Dios nos ha tratado con misericordia, también nosotros debemos manifestar misericordia con todos los que están a nuestro alrededor.